Muy buenas tardes, hermanos, a todos los que estamos aquí presentes. En este momento, entonces, vamos a iniciar nuestra reunión de hoy, tarde, domingo, Día del Señor, octubre 7 del 2018. Vamos entonces a leer el credo de los apóstoles. Lo voy a poner. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Un saludo a todos ustedes, hermanos, y vamos a hacer una oración de inicio. Oremos. Padre Celestial, gracias por este momento y venimos ante tu presencia en el nombre de Jesucristo para que tú dirijas esta reunión. Te lo pedimos así en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén. Vamos entonces a leer Salmos 34 del 1 al 6. Salmos 34 del 1 al 6. Si tiene su Biblia con usted, ¿me puede seguir? Dice así la palabra de Dios. Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandecer al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, su rostro jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Esto es lo que dice el Salmo. Vamos a hacer entonces una oración de intercesión. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias, Señor, te damos las gracias por los beneficios que nos das, cuidado, salud, y aún si estamos enfermos, gracias también, porque así podemos nosotros siempre depender de ti. Bendice a mis hermanos, que tu gracia y tu bendición esté siempre en ellos, en sus hogares, en el lugar donde están, en sus lugares de trabajo, donde estén ellos. Te pido, Señor, por lo que están pasando o experimenta alguna enfermedad física, sea lo que sea, mental, emocional, alguna enfermedad crítica, crónica, o algún dolor de ansiedad, de depresión o de estrés. Que tu poder esté con ellos, dale la paz espiritual, dale paz mental, dale paz espiritual, emocional. Que los afanes de este mundo no nos gobiernen al punto que perdamos el gozo de la salvación. Dice la Biblia, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Danos ese gozo para estar fuertes, Señor, en el nombre de Jesús, en medio de las adversidades, porque nada es perfecto. A los que tienen problemas en sus trabajos, Señor, por injusticia, ya sea compañeros, supervisores, tú traes la justicia, dale la paz en ese momento para que se resuelva en el nombre de Jesús. A los que tienen problemas en las casas o en sus hogares de trabajo, también. Que tú puedas resolver cualquier situación que tengan. A los que están, Señor, preocupados por dinero, por trabajo, provéeles un trabajo. Y también a nivel nacional, gracias porque has bendecido a los Estados Unidos,
dando la victoria, Señor, a un juez en medio de oposición de personas que buscan la destrucción de todo el país. En las naciones tú te glorificas también y dale sabiduría a este juez. También en otros países donde se están haciendo elecciones políticas, que tu gracia y tu amor esté con la gente para que hagan buenas decisiones y elijan a buenos gobernantes. Y así, Señor, bendice a tu iglesia, prospera, protege y perdona nuestros pecados, porque somos imperfectos, cometemos errores siempre. Que tu gracia y tu amor esté con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y así de esta forma, hermanos, vamos entonces a leer el libro de la ley que está en Deuteronomio otra vez, 6 del 1 al 9. Es un texto que siempre lo leemos y es un texto que siempre debe leerse. Deuteronomio 6 del 1 al 9 dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temáis al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos, que yo te ordeno, tú y tus hijos, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es un mandato de Dios, donde habla sobre el pacto abrámico, la promesa abrámica para su pueblo Israel, que somos nosotros en Cristo. Ahora sí, entonces vamos a hacer la oración de iluminación para poder concentrarnos en el mensaje de la palabra hoy. Oremos. Padre Celestial, en este momento vamos a pasar a la exposición de tu palabra, que nuestra mente, nuestro espíritu esté concentrado únicamente en tu palabra, porque es el alimento especial para nuestra alma. Ningún otro hombre tiene palabras de vida eterna. Nadie. Por eso necesitamos, Señor, que tú nos hables. Ayúdanos a crecer en el conocimiento de Cristo. Ayúdanos a crecer en la gracia que es en Cristo a través de tu palabra. Y mientras escuchamos tu palabra, límpianos de toda maldad. Y te pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Muy importante que leamos eso entonces. ¿No? Vamos a leer 2 Timoteo 3, del 1 al 7. Voy a leer la versión Biblia de las Américas. Versión Biblia de las Américas. En el capítulo 2 Timoteo 3, del 1 al 7. Y dice así la palabra de Dios.
Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita, porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Bueno, hermanos, así entonces, así como ven ustedes, uh, entramos al capítulo 3 de esta segunda carta. Y Pablo entonces empieza esta carta en, en este capítulo con un mandato. Y el mandato es debes. Es un verbo que está en el imperativo. Es un verbo que está en el imperativo. Y está en relación a los últimos tiempos. Por eso que el tema de mi mensaje hoy tiene que ver los hombres de los últimos días. Y habla de un elemento escatológico. ¿Qué significa escatológico? Escatológico significa últimas cosas. Ahora, eso puede tener diferentes significados de acuerdo al contexto como se hable. Eso lo vamos a ver ahora, porque Pablo menciona eso justo al inicio de este tercer capítulo. Entonces, Pablo empieza diciendo esto, ¿no? El demostrativo esto. Sin embargo, dice Pablo, o sea, usando una conjunción de contraste, esto, sin embargo, debes saber. Y ese verbo saber está en el imperativo. Todo imperativo es un mandato, ¿no? Una orden. Debes saber, no es una sugestión, no da lugar a que uno cambie lo que se le está diciendo. No le puede gustar a uno, ¿no? Pero es una orden que hay que cumplirse. Entonces Pablo le dice a Timoteo, sin embargo, esto. Ahora, el orden en el griego empieza con el pronombre, dice esto. Ahora, ¿por qué? Cuando empieza una palabra en el griego implica su énfasis, lo cual significa la importancia de lo que se está diciendo. Entonces, cuando Pablo dice esto, Pablo está enfatizando la importancia de ese pronombre, de lo que Pablo está hablando. La pregunta es, ¿cuál es esto que se está refiriendo a Pablo? Porque ahí no nos dice cuál es esto. Simplemente dice esto debes saber. O sea, es un mandato. Entonces nosotros debemos saber cuál es ese mandato. Particularmente Timoteo tenía que saber. Porque
Un mandato sin las leyes que están dentro no tiene sentido. Es como que Dios haya dicho, les voy a dar 10 mandamientos, pero ok, y estamos esperando, ok, pero ¿cuáles son? Algo así. Entonces, Pablo dice, esto debes saber. No, esto debes saber. Ahora, ¿cuál es el contexto? Y aquí viene donde el contexto de lo que debes saber. Dice que en los últimos días, ese es el contexto. O sea, lo que Timoteo debe saber está relacionado a lo que va a pasar en los últimos días. Ahora, escuche bien lo que estoy diciendo, ¿ok? Porque esto trae mala interpretación en el evangelicalismo. Lo que Timoteo debe saber está relacionado a los últimos días. Grábese eso bien. Lo que Timoteo debe saber está relacionado a los últimos días. ¿Por qué es importante saber eso? Porque la relevancia de Timoteo en saber dónde es el contexto tiempo que va a pasar eso, le va a hacer a él ser capaz de vivir la vida cristiana en base a eso. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Escúcheme bien. Pablo dice, te doy una orden, Timoteo. Escuche bien, lo voy a hacer despacio porque usted tiene que entender. Te voy a dar un mandato. Debes saber esto, esto. Hasta ahora no le dice qué es esto, pero es esto. Ahora, esto, les dice Pablo, va a pasar en los últimos días. ¿Me está entendiendo? El esto, lo que le va a decir Pablo a Timoteo, va a pasar o suceder en los últimos días. Ahora, ¿cuál es la relevancia en esto? Déjeme decirle lo siguiente. Supongamos que estoy hablando con usted y yo le digo, ¿sabes qué? Te voy a dar una orden. Esto que te voy a decir va a suceder en 100 años. Nadie vive 100 años. Posiblemente en 15 o 20 años que yo le digo, usted va a morir o yo muero. Entonces usted no va a ver lo que va a pasar en 100 años. Quiere decir que si usted vive su vida que va a vivir dentro de 15, 20 años, no le va a afectar lo que va a saber en 100 años. ¿Por qué? Porque lo que yo le estoy diciendo recién va a cumplirse en 100 años. O sea que usted puede vivir normal su vida porque no es relevante para usted. Pero si yo le digo, ¿sabes qué? Debes saber esto. Esto va a suceder en tu periodo de vida. Entonces ahí cambia todo el asunto. ¿Por qué? Porque lo que te estoy diciendo que tú debes saber va a pasar. Tú necesitas saber qué es eso. ¿Me entiende? Muy bien. Entonces, sigamos. Es lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, esto debes saber, pone el contexto en donde va a pasar esto que Timoteo debe saber. Y es en los últimos días. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ok, ya sabemos que en los últimos días. Ahora, le vamos a ver después a qué se refiere Pablo en los últimos días para que sea relevante. La única forma que algo haya sido, sea relevante para Timoteo, es que lo que Pablo le va a decir suceda durante su tiempo de vida en la tierra. Escuche bien lo que le estoy diciendo.
Estamos hablando de lo que la Biblia dice. Lo que Pablo quiere que Timoteo sepa es que eso que Pablo le va a decir va a ser relevante porque va a pasar en el tiempo que Timoteo vive. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Me está entendiendo? Porque si lo que le va a decir va a suceder en 1000 años, digamos nuestro tiempo, pues no le va a afectar en nada a Timoteo. Timoteo puede decir, ok, Pablo, bueno, en 1000 años, pues yo voy a morir tal vez ni siquiera en 50 años, porque ya en ese tiempo no vivía mucho. Entonces, no es relevante para mí. Pero el hecho que Pablo le dice debe saber es porque hay algo ahí que es relevante para Timoteo. Y lo que le hace relevante a lo que le va a decir es el tiempo, porque va a suceder en su tiempo de vida. Ese periodo de tiempo que Pablo habla, escuche bien, Pablo lo identifica como los últimos días. Entonces, se puede decir que Timoteo estaba viviendo en los últimos días. Ahora, eso es por qué, porque la relevancia del mandato que Pablo le da a Timoteo, debe saber esto. O sea, hay un deber, hay un mandato que es relevante para el tiempo de Timoteo. Quiero que entienda eso. Los últimos días, de acuerdo solamente a esa primera oración, se está refiriendo al tiempo de Timoteo, que es el mismo tiempo que Pablo estaba hablando. O sea, el primer siglo. Ahora vamos a ver con la misma Biblia por qué el primer siglo fue considerado los últimos tiempos. ¿Ok? No estamos hablando de lo que dicen dispensacionalistas que dicen, oh, va a haber una guerra entre Israel y Rusia, ya estamos en los últimos tiempos, ¿no? En Facebook ponen, ya estamos, o ya va a venir, Cristo viene pronto. Hay un terremoto donde mueren 1000 personas, Cristo está a las puertas. Que pasa un avión tirando una bomba, Cristo está a las puertas. Que hay hambruna, se mueren 5000, Cristo está a las puertas. Que hay maremoto, Cristo está a las puertas. Que hay toda clase de calamidad, Cristo está a las puertas. Ya estamos en los últimos tiempos. O sea, y póngase a pensar, hermano. Si los terremotos son señal de los últimos tiempos, entonces los últimos tiempos empezó desde antes que Jesús haya venido. ¿Por qué? Porque siempre hubo terremoto. Si las catástrofes naturales es signo de los últimos tiempos, entonces los últimos tiempos empezó antes que venga Cristo. ¿Por qué? Porque siempre hubo catástrofes naturales. Si el homosexualismo es signo de los últimos tiempos, entonces los últimos tiempos empezó en Génesis. Porque Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Si los últimos tiempos o el ateísmo es signo de los últimos tiempos, entonces empezó antes de Cristo. Porque el mismo David dice que el necio niega que hay un Dios. Entonces, si es así, inclusive Pablo está equivocado, porque Pablo está hablando aquí de los últimos tiempos. La pregunta es, ¿qué tenía en mente Pablo cuando se refiere a los últimos tiempos? Esa es una buena pregunta. ¿No cree usted? Vamos a contestarla, pero sigamos leyendo. Dice que en los tiempos vendrán tiempos peligrosos. La calidad, la calidad o la característica de ese tiempo es que son tiempos
peligrosos. Ahora, dice, la característica, yo quiero que usted entienda bien, si quiere escríbalo, es que serán tiempos peligrosos. Ahora, dentro del griego existen dos palabras para tiempo, cronos y kairos. Cronos tiene que ver con el tiempo que se puede medir, que se sabe, el tiempo que va pasando, o la cronología. Por ejemplo, uno nace, a los 5 años uno va a la escuela, a los 15 o 16 años se gradúa, ese tiempo cronológico que uno puede medir, ¿no? A los 22 se casa, a los 21 tiene un hijo, a los 35 ya tuvo 10 hijos, a los 44 o 50 ya es abuelo, o sea, un montón de cosas que suceden. Pero hay otra palabra de tiempo que no tiene que ver con la cronología de vida, sino con eventos especiales. Como por ejemplo, un evento podría ser la elección de un presidente. Aunque tiene fecha, ¿no? Uno dice, oh, tal presidente fue elegido tal fecha. El evento en sí, el evento se considera, se usa la palabra kairos para ese evento. Es más, se puede usar las dos palabras, cronos en el sentido de la fecha que fue elegido y kairos en el sentido que sucedió en esa fecha. Sucedió que en el cronos, diríamos octubre 7, sucedió un kairos, evento, se eligió un presidente. Pablo usa el segundo, el kairos, el evento, lo que va a suceder. Entonces ahí nos está dando la idea, Pablo, que Pablo no está hablando de algo que va a suceder en el futuro 2000 años después, sino está hablando de un evento que está pasando en ese mismo momento y que Pablo lo llama los últimos tiempos. Tiene que entender eso bien, hermano, para entender las escrituras. Pablo no tiene en mente cuando dice los últimos tiempos, 2018, ¿no? Donde están saliendo, digamos, una guerra entre China y Israel o Estados Unidos. No está hablando. Pablo no tiene en mente eso y eso lo vamos a ver ahora. Si alguien dice, no, pero miren, los hijos desobedecen a los padres. Bueno, si desobedecer a los padres es señal de los últimos tiempos, entonces los últimos tiempos empezaron antes de Jesucristo, porque todo el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de que los hijos desobedecen a los padres. Es más, Salomón en su libro de los Proverbios habla todo lo que tiene que ver con los hijos desobedientes. Entonces, si es así, los últimos tiempos fueron en el tiempo de Salomón. ¿Me está escuchando? Entonces la pregunta vuelve otra vez a plantearse y decirse, ¿qué es lo que Pablo tenía en mente cuando se refiere a los últimos tiempos? Y eso lo vamos a ver. ¿Qué es lo que dice Pablo después que dice que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles? Fíjese, en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Ahora, la palabra en los últimos tiempos debería ser en los últimos días. La palabra que se traduce por difíciles se refiere a una situación dificultosa, una situación dura, una situación en donde trae mucho problema, una situación en donde hay mucha opresión. O sea, tiene que ver con un tiempo en la historia. Muy bien, vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Fíjese lo que dice en el versículo 2 hasta el versículo 5. Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Versículo 2. Porque los hombres serán amadores
de sí mismo. Y la palabra hombres es un sustantivo que está en el plural. Hombres, ¿no? Serán, que es un futuro indicativo en donde pone todas las características de las personas. Yo conté varias. Miren, son amadores de sí mismos. Son como 20 características que Pablo menciona de los hombres de los últimos días. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Ahora, la pregunta es, o déjeme ponerlo de esta forma. Muchos evangélicos, porque eso se da mucho en el evangelicalismo, y pentecostales, cuando hablan o leen que la Biblia en los últimos tiempos, inmediatamente dicen nuestro tiempo. Pues desde que yo tenga conocimiento del Evangelio, cuando era evangélico, decían que los últimos tiempos era la década de ese entonces, por ejemplo, los 80, o Cristo va a venir en el año 84, ya estamos en los últimos tiempos. Bueno, pasó el 84, vine los 90. Oh, esta es la década en donde va a venir Jesucristo, los últimos tiempos, y no vino para nada. 31 de diciembre del año 1999. Todas las computadoras van a volverse locas. Diciembre 31 a las 11 de la noche con 59 minutos. Estemos afuera, mirando al cielo, que va a ser el rapto. 11 de la noche, 59 minutos y 50 segundos. Ya falta 9 segundos y nos vamos para arriba. Bueno, son las 12. 12:01. Dije, bueno, tal vez el Señor se habrá tardado un poquito, pero ya me va a llevar. 12:05. Qué raro. 12:30. 1 de la mañana, 2 de la mañana, enero 1 del 2000. Ni hubo destrucción de tierra, ni hubo arrebatamiento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo me acuerdo. Había muchos grupos que salían a las calles y decían, ¿por qué salen? Es que ya viene Cristo. ¿Dónde? Oh, falta 2 minutos. Ok. ¿Y qué va a pasar? Oh, todos vamos a ir para arriba. Se van a ir para arriba. Eso es algo, esa es una locura, hermano. Fue una locura mundial. Fue una locura mundial. Porque el tema de los últimos días siempre lo relacionan con lo que pasa. Pero Pablo no tiene en mente eso. Veamos a qué Pablo se refería con los últimos días que está hablando en esta carta. Una lectura cuidadosa de 2 de Timoteo 3 nos muestra que Pablo estaba describiendo las condiciones en los días de Timoteo, lo que el escritor del libro de Hebreos caracteriza como los últimos días del antiguo pacto. Lo voy a poner aquí para que ustedes lo vean, hermano, porque yo quiero que ustedes, antes que me pregunten, ya los estoy explicando. Alguien me está preguntando ahorita, o sea, nadie, pero yo sé, yo leo la mente figurativamente. Me dice, hermano, no entiendo, explícalo. Ok, le voy a explicar. Bien despacio, ahí lo puse. Una lectura cuidadosa. O sea, pensando, eso se llama. No solamente leerlo a la loca y leer y pensando qué voy a comprar mañana. No, sino concentrándose en lo que dice el texto. De 2 Timoteo capítulo 3, mostrará que Pablo estaba describir las condiciones, los factores, las características en los días de Timoteo.
en los días de Timoteo, no en el año 2018, sino en los días de Timoteo. ¿Ok? Ya lo he dicho claro. Así que no me pregunten, hermano, ¿qué son los últimos días? Porque ya lo estoy diciendo, ahí está inclusive. Los últimos días se refiere al tiempo de Timoteo. Punto. ¿Cómo sabemos eso? Porque el mismo autor de la carta de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, habla de las cosas que están pasando en el antiguo pacto. Fíjese lo que dice ahí y fíjese bien. Dice, Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces habló Dios, y de muchas maneras. ¿Cuándo? ¿Cuándo habló eso? ¿Hoy día? ¿En las reuniones de pentecostales? No, 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 no. En otro tiempo. Ahí dice, en otro tiempo. Los habló a los padres, no a los padres de la Iglesia Católica Romana, sino a Abraham, a Isaac, a Jacob, por los profetas, no a los profetas de Guillermo Maldonado, nada de esos payasos, sino a los verdaderos profetas. En estos postreros días, aquí está la cosa, en estos postreros días, eso es lo que yo quiero, subrayan a él, en estos postreros días, porque está hablando de en Hebreos, y déjeme ver aquí algo muy importante, porque aquí usted viene con su palita a excavar, ¿no? A excavar en estos postreros días, y fíjese, cuando dice en estos postreros días, usa el mismo adjetivo y el mismo sustantivo. Dice escatú emerón. Debería decir ahí literalmente, pongo ahí, últimos días. Significa literal, en griego significa últimos días, que es la misma frase que Pablo usa para Timoteo. Entonces, ¿cuáles son los últimos días para el autor de Hebreos? Pregunten, yo le pregunto, contésteme ahí, porque ahí lo dice. ¿Cuáles son los últimos días de acuerdo al escritor de Hebreos? No tiene que escribirme 1000 páginas, solamente una frase. ¿Por qué? Porque los últimos días nos dice ahí, en estos últimos, fíjese lo que dice, ¿estos qué? Es el pronombre demostrativo de cercanía, cercanía. No dice en esos días como pronombre demostrativo de lejano. Dice estos días de cercanía. O sea, está hablando de los días del primer siglo. Y fíjese cómo él identifica los últimos días. Los últimos días dice, nos ha hablado por el Hijo. Ahí está. Yo le pregunto, quiero que lo escriba porque lo estoy diciendo despacio. Lo estoy diciendo como se le enseña a un niño a hablar que tiene 1 año. A ver, di papá. Y el niño dice, papá. Entonces, yo que quiero enseñar a usted, así como un niño. Número 1, dice allí que los últimos días, dice Dios nos ha hablado estos últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? Ahí lo dice Hebreos. No tiene que ir preguntarle a un teólogo que nunca le va a responder. Ahí está en la Biblia. Dice, nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ¿cuáles son los últimos días? La respuesta es clarísima. Si Jesús vivió hace 2000 años, entonces
Recuerde, inferencia. Por eso usted tiene que aprender a leer la Biblia. Si usted lee la Biblia 1 hora cada mes, no va a aprender absolutamente nada. Mejor no la lea. Por eso tenemos que tener un pensamiento crítico, analizar. Entonces, últimos días es cuando Jesús nació. Los últimos días. ¿De dónde saca los últimos días? Bueno, acabo de leer otra vez. Hebreos 1:1. Dice, en estos últimos días, se está hablando de su tiempo hebreo. No está hablando de 2018. O hay una Segunda Guerra Mundial. O ahí están los últimos días. No. Dice, en estos, está hablando el profeta, está hablando el escritor de Hebreos, en esos, hace 2000 años, Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otras palabras, los últimos días, de acuerdo a las escrituras, está en el primer siglo y empezó con el nacimiento de Cristo cuando él predicó el evangelio. En estos últimos días, dice el hebreo, Dios nos ha hablado con Jesús. Eso es bíblico. No me importa que usted me diga su opinión, porque yo sé que los evangélicos todavía están pensando un arrebatamiento en los últimos días. Bueno, eso es irrelevante. Si usted cree eso, no lo ponga aquí, porque eso no enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que cuando Jesús vino, se inaugura los últimos días. Por eso Pablo que conocía muy bien, le dice a Timoteo, porque debes saber esto, que en los últimos días vendrán. O sea, ¿cuáles últimos días? Donde ellos están viviendo. Donde ellos están viviendo. Y dice, el Nuevo Testamento es claro, cuando la Biblia dice los últimos días, se refiere a los últimos días de la orden del antiguo pacto, con el fin de su sistema de sacrificio, sacerdocio pecaminoso, el templo de piedra. Con la venida de Jesús, los últimos días han pasado, ya que Él es el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Nuestro sumo sacerdote y nuestro templo perdurable. ¿Se dan cuenta que, perdón, los dispensacionalistas creen que que va a haber un tercer templo? La Biblia no dice en ninguna parte del Nuevo Testamento que antes de la venida de Jesús va a haber un tercer templo. ¿Por qué? Porque Jesús es el templo. Ahora, los amigos dispensacionalistas evangélicos y pentecostales y otros más no leen la Biblia. Porque leer la Biblia no es, ok, déjame leer la Biblia. Eso no es leer la Biblia. Cuando digo leer la Biblia, es entender lo que la Biblia dice. Cuando yo hablo que evangélico, le dice, ¿ustedes leen la Biblia? Sí, ayer leí la Biblia, ayer me leí, por ejemplo, me acabé toda la Biblia ayer leyéndola. Yo le miro y le digo, no, no me refiero a eso, me refiero a si tú lees la Biblia. Dice, sí, ya le dije. No, es que leer significa entender. Leer significa entender. Si usted leyó y no entendió, entonces no leyó la Biblia. No lo leyó. Eso es. Leer es entender. Y hasta que usted entienda bien, entonces usted leyó. Y eso va con cualquier escrito. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me estoy dejando entender? Es importante que ustedes sepan todo esto, hermano. Porque el hecho de no entender las escrituras lleva a lo que vemos hoy. Miles de sectas evangélicas en todo el mundo, especialmente
en Latinoamérica, que es México, Centro y Suramérica. Cantidad, cantidad. Entonces, eso es algo que usted tiene que pensar, hermano. Hace unos días nomás, hubo un intercambio con alguien en donde, en el muro de una hermana, en donde trató de decir que no hubo civilización cristiana hasta el tiempo de la Reforma. Esa es una barbaridad histórica, hermano. El hecho que uno no esté de acuerdo con las doctrinas, ciertas doctrinas, no todas las doctrinas, del catolicismo romano, no implica que no hubo cristianismo, porque eso es sectario. El mormón cree eso. Nunca hubo cristianismo hasta que ellos vinieron. Testigos de Jehová creen lo mismo. Adventistas y otras sectas por ahí. Siempre hubo cristianismo. Jesús dijo, las puertas del infierno no van a vencer a la iglesia. El hecho que el catolicismo romano como institución tenga y haya tenido abusos y doctrinas erróneas, no implica que no hubo cristianismo. Si hubo cristianismo aún en esos errores. Es más, hay errores también y mucha división en el protestantismo reformado. Y no me diga que no, porque el que dice que no, entonces no sabe lo que está hablando. Entre los bautistas mismos que no son reformados, en los Estados Unidos solamente hay cientos de sectas bautistas que se contradicen y no tienen comunión, bautistas. Entre pentecostales también. Están los que creen solo en Jesús y están los que creen en la Trinidad. Están los que creen que las lenguas salvan, están los que creen que las lenguas no salvan. Pero igual. Sectas. En reformados igual. Diferente tipo de luteranos, luteranos marxistas, liberales, moderados y extremistas. Y otros grupos reformados igual. En el presbiterianismo hay cantidad de divisiones. Inclusive hay presbiterianos arminianos. Entonces, ¿de qué se ataca el cristianismo, catolicismo romano? Si es lo mismo que sucede en el protestantismo. Un momento. Las acusaciones sexuales contra los obispos o católicos romanos. ¿Es cierto? Es cierto. La evidencia prueba que está llena de corrupción. Pero es una institución cristiana, aunque duele aceptarlo. Sí lo es. No es reformada, pero es católica romana, cristiana. Pero ¿de qué se queja uno cuando muchas veces pasa lo mismo en otras sectas protestantes y evangélicas? Entonces, no se puede, bajo ninguna forma, acusar a un grupo cuando el que acusa está en las mismas condiciones. Hay pentecostales que dicen que los reformadores son herejes porque bautizan niños. ¿Ve? Ahí está un ejemplo clarísimo, ¿no? Oh, ellos bautizan niños, no son cristianos, porque los niños no hay que bautizarse hasta que sean grandes. Entonces, todos los reformados enseñan herejía, de acuerdo a ellos. Así es. Así está la situación. Entonces, volviendo al punto de los últimos días. Cuando Pablo habla de los últimos días, Pablo está hablando justamente del tiempo en donde Jesús entra al mundo. Y que esos últimos días, que es el primer siglo,
van a suceder ciertas características, van a suceder eventos que Timoteo tiene que saber. Por ejemplo, en 1 Corintios 10 al 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Mire, y esta es la prueba de que Pablo interpretó los últimos días como su tiempo de él. Y aquí está, lo pueden ver en su propia Biblia, 1 Corintios, ¿no? 10 y 11. Ahí está. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarlos a quién. Dígame, ¿a quién? A los cristianos que están en Latinoamérica y Estados Unidos el año 2018, así dice. No, a nosotros dice. ¿Quiénes son nosotros? Primera persona plural. ¿Quién está escribiendo? Pablo. A quienes les ha alcanzado los fines de los siglos. Ahora vamos a ver qué palabra usa Pablo, porque eso es muy importante. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y eso lo voy a poner para que se den cuenta a qué se refiere Pablo. Dice, estas cosas, otra vez pronombre usando el pronombre de cercanía, estas cosas ha pasado a ellos que fueron escritas en ese tiempo como admonición para nosotros, pronombre personal plural, a quienes los fines de estas edades utiliza el sustantivo a y o no, ha alcanzado. ¿Qué significa ahí o no? Significa el fin de un determinado ciclo de tiempo. Es el tiempo presente en oposición a una época futura. Fíjese lo que dice. Es tiempo presente en oposición. Tienen que saber ustedes esto, hermano. Estamos con la palita sacando al tiempo futuro. Entonces, Pablo interpretó que las cosas que sucedieron antes, fueron escritas para nosotros en el tiempo de Pablo, hace 2000 años, a quienes en los últimos tiempos, que es el tiempo presente, ellos ya estaban viviendo. No dice 2018, no habla de una guerra contra el anticristo que sale Rusia con China y se tiran bombas nucleares, aviones, y se tiran bombas y todo el mundo sale y hay terremotos por muchos lugares, como hace poco hubo en Indonesia, y la gente dice, Cristo viene, los últimos tiempos. Cristo está viniendo, Cristo vino en espíritu, Cristo vino en el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Él, va a haber una segunda venida, es cierto. Pero cuando suceden estas cosas, no es porque señal de que Cristo viene, sino que simplemente son cosas que siempre han sucedido. Vuelvo a repetir, dígame una etapa en la historia, dígame, aquí soy serio aquí, donde no hubo terremoto. Dígame una etapa en la historia donde no hubo maremoto. Dígame una etapa en la historia donde no hubo, diríamos, desastres de volcanes, tormentas, huracanes, hambruna, matanza, pestilencias, guerras. Siempre hubo eso. Siempre hubo eso. No hay ninguna parte que usted me diga decir, oh hermano, en el tiempo de David no hubo terremoto o tampoco hubo guerra. Por favor. David era militar. Es más, cuando tomaron la tierra,
prometida posesión. ¿Ustedes creen que iban, cómo están? Buenas tardes, Dios nos mandó a tomar su tierra, tengan la amabilidad de salir de esta tierra? No, Dios les dijo, vayan y maten desde el menor hasta el mayor y también a las bestias. Dios sería hoy en día, dirían, pero qué malo, este hombre, este Dios es un Hitler, manda a matar, no tiene tolerancia. ¿Dónde está el amor de este Dios para esa pobre gente? ¿Por qué mata a los niños? ¿Por qué están invadiendo su territorio? ¿No? No respetan las fronteras de ese pobre pueblo pagano. Prediquen el evangelio con amor. No, inmediatamente. Es más, Dios castigó y castigaba cuando no obedecían y no los mataban a todos. Tienen que leer el Antiguo Testamento, hermano. Todas esas cosas apuntaban a una realidad, los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos en la Biblia? Justamente en el primer siglo cuando Cristo vino. Pablo mismo lo está diciendo ahí, 1 Corintios 10:11, ahí, léanlo con sus propios ojos. Pablo compara entonces el supuesto progreso de los impíos en el día de Timoteo a los últimos días. Esa es la característica. Pablo le está diciendo a Timoteo, en otras palabras, Timoteo, en los últimos días, que es ahora, vendrán. Significa no en un futuro, sino en un futuro de ese tiempo. De ese tiempo. Es como decir, es como que yo les diga, mañana iré, verbo, al trabajo. Ok, sí, es cierto que es mañana, pero no es en 1000 años. No estoy diciendo, yo sé que en 1000 años iré al trabajo. No está hablando de eso. Está hablando de su tiempo. ¿No? Los últimos días del judaísmo del antiguo pacto, con el derrocamiento de Janes y Jambres. Justamente por eso, ¿cómo sabemos? Porque Pablo en el mismo capítulo, en el versículo 9, dice, pero no avanzarán más, hablando de esos hombres, porque su locura será obvia para todos, como también las de los dos. O sea, compara Pablo lo que pasa en ese tiempo con la destrucción de estos dos personajes, Janes y Jambres, o en español se llama Janes, porque en español la J se pronuncia J, y Jambres. En inglés la J es una Y. Janes y Jambres. Entonces, Pablo está siendo sincero en alentar a Timoteo que para aquellos que exhiban justamente esa iniquidad, esa característica de iniquidad, van a sufrir la misma suerte de los 2 hechiceros egipcios que sirvieron en la corte de Faraón, el reino más poderoso del día de los faraones. Pablo respalda su afirmación de optimismo, no con un tratado sobre especulaciones de los últimos tiempos, como hacen los amigos dispensacionalistas, sino de un incidente del Antiguo Testamento que muestra que el pueblo de Dios, a través de su cuidado providencial, triunfa sobre la maldad. Triunfa sobre la maldad. Ahora, hay otro punto muy importante. Porque en el versículo 5 dice, tienen apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. ¿Se dan cuenta que cuando dice los tales evita, está hablando de los que van a venir en los últimos tiempos? Si Pablo hubiera tenido en mente los últimos tiempos, nuestro tiempo, ¿por qué entonces? Escúcheme bien la pregunta. Le voy a repetir 3 veces nomás, porque no quiero que me escriba, hermano, ¿qué significa eso? Bueno, aquí está mi respuesta de anticipado. Si Pablo hubiera pensado los últimos tiempos sería para nuestro tiempo, ¿no? 2018. Entonces, ¿por qué Pablo le tiene que decir a Timoteo, a los tales evita? Si esos hombres hubieran aparecido o tenían que haber aparecido en nuestro tiempo, porque sí hay inicuos, entonces, ¿para qué Pablo tiene que decir a Timoteo evita cuando no era para su tiempo? Respóndame usted eso en este momento. Respóndame. Respóndame. No se puede contradecir Pablo. Cuando Pablo le dice a Timoteo, a los tales evita, es porque Pablo tiene en mente
que los últimos tiempos son el tiempo donde está viviendo Timoteo. Eso. Entonces, Pablo le está diciendo, cuando veas a estos hombres, evita con ellos. No te pongas con una silla, se sientan y vamos a debatir. A ver tú, quiero debatir contigo. No. Por eso dije y lo repito otra vez. Si Pablo tuviera Facebook, Pablo hubiera bloqueado a todos esos payasos que les gusta hacer troll y que no tienen otro tiempo porque no trabajan y se la pasan 24 horas escribiendo y según ellos en su mente refutando o debatiendo. Pablo no perdería el tiempo en esos payasos. Tal vez tendría 1 o 2 amigos, ¿no? O 12 tal vez, y a todos los hubiera bloqueado. Ahí está la prueba. Pablo le dice a Timoteo, evítalos, salte de ellos, no te asocies con ellos, porque son características de personas que blasfeman a Dios. Y mira lo que dice más adelante. Dice, porque entre ellos están, en esa característica, los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones. Ahora, aquí, a una lectura ligera, muchos dicen, oh, está hablando de prostitutas, ¿no? De prostitutas. Si bien es cierto, en Éfeso había el templo Diana y había la prostitución sagrada, este tipo de mujeres no eran en realidad, posiblemente sí, pero no es porque eran prostitutas cuando Pablo dice de pasiones o llena de pasiones de esa forma, no. Pablo tiene en mente otro tipo de mujeres que no son prostitutas. Son un tipo de mujeres en donde él las define justamente más adelante de ese versículo. Y lo vamos a ver. En el versículo 6, son mujeres débiles. Es realmente la palabra literal. Mujeres débiles. Cuando dice cargadas a las mujercillas, la razón que dice mujercillas, fíjense que no dice mujeres. Hay una gran diferencia entre mujercilla, no es igual a mujeres. Mujercillas no es igual a mujeres. Mujercillas tiene que ver, es una forma, ¿no? Es un sustantivo que se está refiriendo a mujeres que son débiles de pensamiento, de espíritu, de mente. Porque según Pablo, una mujer debe ser una mujer fuerte. Pero una mujer que es débil en pensamiento, es débil, y en el griego hay una palabra para ese tipo de mujeres que son débiles, que es diferente al tipo de mujer normal. La traducción sería mujeres débiles, pero lo ponen mujercillas, como que pareciera un insulto. Pero en realidad no es insulto. Para que se entiendan bien lo que Pablo está diciendo, está hablando de mujeres débiles de carácter, ¿no? Que estaban cargados, llenas de pecado, ¿no? Y que justamente eran llevadas por diversas pasiones. Ahora, claro, uno podría decir, bueno, pues está hablando de pasiones, deben ser prostitutas. No necesariamente. Este tipo de mujeres, vea el versículo 7, dice, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Está hablando de mujeres
que no eran o practicaban la prostitución, sino mujeres que estaban iniciando en una religión de misterio, de culto, misterioso, gnóstico, en donde se les ofrecía como premio el conocimiento secreto último. Sin embargo, Pablo dice, estas mujeres no se cansan de aprender, nunca aprenden, ¿no? Dice en el versículo 7, ¿no? Siempre están aprendiendo, ¿no? Siempre quieren saber. Y la palabra aprender tiene que ver con una persona que está buscando conocimiento. O sea, estas mujeres, que eran mujeres débiles, llevadas de pasiones, habían sido engañadas. ¿Por quién? Por falsos maestros. Por falsos maestros. Estaban o habían sido engañadas con la idea de que tenían que aprender a llegar a la verdad última, pero nunca tuvieron conocimiento de la verdad. Nunca tuvieron conocimiento de la verdad. O sea, que estas personas, o estas mujeres en particular, eran esclavas. Por eso dice ahí, no, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Por eso en el versículo 8, que lo vamos a ver la semana que viene, dice, así como Yanes y Yambres se opusieron a Moisés. Estos se oponen a la verdad. O sea, este tipo de mujeres eran víctimas y esclavas de falsos maestros que les aseguraban o los prometían un conocimiento último de la verdad última o de la realidad última, pero que en realidad nunca llegaban a conocer la verdad. Pablo dice, estas mujeres son débiles de mente porque se dejan llevar por sus pasiones, por hombres que son mentirosos, falsos maestros, con la promesa que van a alcanzar la verdad y nunca la van a alcanzar. En cierta medida se puede esto equiparar a las modernas espiritistas, brujas, que dicen leer el futuro. En cada país hay uno. En mi país, en Perú, hay muchas brujas. Bueno, yo no sé si son brujas que vuelan en la escoba, pero brujas que te dicen, bueno, yo conozco tu futuro, hacen conjuros, un montón de cochinadas y dicen tener la realidad última. Y en cada país hay ese tipo de mujeres. Pablo dice, estas mujeres son débiles de mente. Creen conocer la verdad, pero no tienen la verdad, porque están esclavizadas por sus pasiones y siguen a falsos maestros. O sea, estas mujeres que aparecen en los últimos días del tiempo del primer siglo son las víctimas de los hombres que son justamente aquellos que Pablo describe del versículo 2 hasta el 6. Hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos. O sea, toda una característica de los hombres del primer siglo. Yo le pregunto a usted, lo que sí se puede hacer antes de terminar es, dígame, ¿ha cambiado esas características de los hombres del primer siglo con ahora? Si alguien cree que sí ha cambiado, ponga ahí sí. ¿Ha cambiado? No ha cambiado. El hombre malo, soberbio, sigue igual. Entonces, cuando Pablo está hablando esta carta, está hablando a lo que está sucediendo en el primer siglo a Timoteo. Recuerde que Pablo está dando instrucciones a Timoteo cómo puede ser un buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de verdad, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, en los últimos días, que es este tiempo, van a aparecer hombres de estas características. Ellos van a tomar como víctimas a mujeres que son
de una mentalidad débil y les van a hacer creer que pueden alcanzar el conocimiento último, pero en realidad nunca lo van a alcanzar. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo y es un mandato. ¿Cómo uno puede aplicar eso hoy en día? Bueno, la aplicación es obvia. En estos tiempos también hay este tipo de personas. Y claro, se ve más porque hay más población. Si hubieran 3, bueno, hay, pero no se nota porque son 3. Si hay 100, bueno, se nota más. Entonces, no es tanto que aumentó la violencia, sí aumentó, pero aumentó porque hay más personas en el planeta, que es diferente. Pero las mismas características están ahí. Entonces, los últimos tiempos es en ese tiempo que Pablo está hablando. Pablo no está hablando o diciendo a Timoteo en los últimos tiempos pensando en el año 2018. No, Pablo está pensando en su tiempo. Ahí están los textos que le puse. Por eso es necesario que usted lea bien. Los últimos tiempos empiezan cuando Jesucristo nace, cuando empieza él a predicar el evangelio de Cristo, del reino de Dios. Pablo lo dice a sí mismo. Entonces, ese es el concepto escatológico que Pablo tiene en mente cuando escribe las cartas. Una aplicación que se puede tomar hoy en día es sencillo y está claro. Evitemos a las personas. No pierda su tiempo. Ahora que está la red social, muchos dicen, oh, tengo que contestar. No, es mejor, y yo lo aprendí, bloquear. Bloquear no te lleva al infierno, ni has cometido, ni has violado ningún mandamiento. Simplemente ser astuto. Pablo le dice a Timoteo, evítalos. Claro, a Timoteo le hubieran dicho, Timoteo, ¿tienes miedo de hablar con...? Pablo no le importaba, a Timoteo no le importaba eso. Él decía, tengo que evitar a esta gente indeseable. Tengo que evitar a esta gente blasfema, arrogante, amadores de sí mismo, aborrecedores de Dios, desalmados. No, tengo que evitar. Bueno, usted también evita a esa gente. Evítelos. Evitemos a ese tipo de personas. Así como Pablo le ordenó a Timoteo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia y que tu gracia sea en nosotros. Bendice a mis hermanos en cada momento y que tu gracia esté sobre ellos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea en todos ustedes, en sus hogares. Y si Dios en su voluntad lo desea, nos vemos la próxima semana. Amén.